Buenos días, cafecito de domingo. Te sientas a ver las noticias y aparece el titular. Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia, visita Cuba para reforzar los lazos de amistad y hablar de paz y ofrecerse como mediador. Pausa, respira profundo. No es una despedida en un país estable, desarrollado, próspero. Su última gira oficial lo lleva a la capital del apagón, la cola y la libreta, Cuba. Es como decir, me retiro del fútbol. ¿Dónde juego mi último partido? Pues en el terreno más embarrado, sin luz y con la pelota ponchada. Primero, Gustavo Petro viene de la guerrilla del M-19. Adolescente, alias, clandestinidad, armas y películas románticas de revolución. El M-19 se definía como una guerrilla de golpes de opinión. No bastaba con disparar, había que hacer el espectáculo. Y el resultado fue una mezcla peligrosa, que culminó en el Palacio de Justicia, convertido en infierno. Rehenes, magistrados muertos, país traumatizado. Después vino la desmovilización, la firma de paz, el salto a la política legal, el camino hasta la presidencia. Pero la gran pregunta sigue ahí, ¿cambió de ideas o solo de herramientas? El discurso de Petro mantiene la misma columna vertebral. Estado gigantesco, mercado visto con desconfianza, demonización constante de Estados Unidos, simpatías por los proyectos revolucionarios y por regímenes como el cubano. Es el típico caso del que dice que dejó de fumar, pero nunca suelta el cenicero. La guerrilla de la que sale Petro no nace de la nada tampoco, se alimenta del marxismo, de la moda guerrillera y de la revolución cubana como referencia. Durante décadas, La Habana fue fábrica de insurrecciones y una escuela ideológica de casi toda la América Latina. Y hoy ese guerrillero convertido, o ex guerrillero convertido en presidente, llega a la casa matriz en modo jefe de Estado. No solo se deja abrazar por el régimen, se ofrece además como mediador. Mediador de paz en Colombia, mediador en conflictos regionales, incluso mediador frente a las tensiones con Estados Unidos. La escena oficial es fácil, muy fácil de imaginar. Salón de protocolo, banderas, retrato de Martí, Petro hablando de diálogo, reconciliación, acuerdo, y Díaz-Canel recitando lo que siempre recita. Camino difícil, situación compleja, voluntad de crecer inquebrantable. Inquebrantable. Lo que de verdad no se rompe en Cuba es el apagón. La voluntad sirve para tapar 67 años de fracaso, no para llenar el refrigerador ni encender el ventilador. Petro, ahí se vende como un árbitro neutral. Tú miras el currículum y ves a un ex militante formado en la lógica de la lucha armada y del castrismo. Cuesta creer que ese árbitro no traiga la camiseta debajo del traje, la de ese equipo. En paralelo, la Cuba real está viviendo otra película. El humor social cambió y ha cambiado y cada día cambia un poquitico más. Del murmullo resignado al cacerolazo con valor. Vecinos de Centro Habana, Regla, San Miguel del Padrón, Artemisa, salen a la calle, le dan golpes a lo que pueda, las cazuelas que encuentren, bloquean las calles, protestan por apagones interminables, por la falta de agua, por el calor insoportable. Las cazuelas dejan de ser herramientas de cocina para convertirse en altavoces. La olla funciona como un micrófono, la tapa como el amplificador, el ritmo metálico como el editorial diario contra el régimen. Y estas no son escenas aisladas, se repiten, se convocan, se comparten. La queja ya no cabe solo en la cola del pan, sale al balcón. Y no se trata solamente del ruido metálico. Hay algo nuevo, la defensa colectiva. Se ve a gente en los últimos días, los últimos 7, 10 días, plantándose frente a las patrullas, rodeando a los policías, evitando arrestos de jóvenes, obligando a carros de la policía a retroceder. Eso, en el código cubano, eso es un terremoto. Durante décadas, ver una patrulla significaba bajar la cabeza y echarse a un lado. Ahora, en ciertos barrios, significa mirar a quienes quieren llevarse y decidir si el barrio se deja o no. La frase "somos más" empieza a aterrizar un poquito en la calle. Ya no es una consigna bonita, es práctica de protección entre vecinos. Y mientras tanto, el régimen sigue recitando las mismas líneas.
culpa al imperio, presume de heroísmo, repite que la voluntad no se quiebra. Lo que se está quebrando es otra cosa. Imagina en tu televisor la pantalla dividida en dos. Por un lado, la Asamblea Nacional, con el puesto a dedo hablando de triunfo, de resistencia, de espíritu inquebrantable. Y del otro lado, balcones y esquinas llenos de gente, dándole a las cazuelas, las caras cansadas, los policías retrocediendo, gritos contra apagones y falta de agua. Los comunistas ponen palabras, el pueblo pone ruido y riesgo. La verdadera noticia de la semana no sale del micrófono oficial, sale del metal golpeado y de la patrulla que se echa para atrás. Ahora, ¿y si el mediador estuviese coordinando algo? Ahí entra algo que yo llamo gato encerrado. Petro se ofrece como mediador y lo hace precisamente desde La Habana, en un momento en que está a días de dejar la presidencia. Cuba atraviesa una crisis eléctrica, económica y social enorme. Se acercan las elecciones de Estados Unidos, las de medio término, con Trump en el centro del tablero. ¿De verdad tú crees que ahí solo se habla de poesía y buenas intenciones? Un ex guerrillero, ideológicamente alineado con el castrismo, visitando la casa matriz justo antes de salir del poder, con un Trump en ciclo electoral, huele, como mínimo, a un intercambio de guiones. No hace falta imaginar un plan cinematográfico, pero sí es lógico pensar que la izquierda internacional y La Habana tienen interés en ver a Trump rodeado de crisis migratorias, mediáticas, diplomáticas. Petro puede servir como un rostro moderado que hable de paz mientras señala siempre a Estados Unidos como el villano. Cuba puede intentar convertir su propia crisis en arma de presión, más balseros, más titulares, más denuncias, con mediadores progresistas al frente. Es como entrar a una cocina donde ves sobre la mesa un ex guerrillero, una dictadura en problema y un presidente conservador en campaña. Y escuchar a alguien que dice, ¿qué plato podemos hacer con todo esto para aguarle la fiesta? La palabra mediador suena noble, pero depende de para quién se media y a quién se protege. Si el que se ofrece como mediador aplaude dictaduras amigas, culpa siempre al mismo enemigo externo, calla sobre la represión interna, se fotografía feliz en el Palacio de la Revolución, entonces no está en el centro del campo jugando, está a favor de un equipo, solo que se disfrazó de árbitro. Y eso no es ser mediador. La mediación real buscaría aliviar al pueblo, no pulir la imagen de ese régimen. Lo que se ve es otra cosa, una operación de relato en la que Petro le añade una pseudo credibilidad democrática a la versión cubana de la historia. Ahora, para dejar para el cubano y para el latino que me ve desde cualquier lugar, mientras Díaz-Canel habla de voluntad inquebrantable, Petro se pasea por La Habana ofreciendo servicios de mediador, se venden discursos de paz desde el aire acondicionado. En la otra Cuba, las cazuelas son el nuevo canal de noticias. Los barrios empiezan a proteger a los suyos y el miedo se agrieta. Lo más importante, la paciencia se evapora como el agua que nunca sale por la tubería. Y que cuando juntas a un exguerrillero formado en la escuela castrista, una dictadura en crisis y unas elecciones clave en Estados Unidos, no es tan loco sospechar que además de fotos y discursos esté cocinando algún intento de complicar aún más el panorama para Trump. Petro dice que viene a mediar. Yo con mi cafecito veo otra cosa. Un ex guerrillero visitando la casa matriz justo antes de irse del poder, en plena crisis cubana y con Trump entrando en los midterms. Cuando hay apagones, cazuela y un mediador sentado en el Palacio de la Revolución, si tú no ves gato encerrado, por lo menos escucha el maullido. Gracias, soy Marquito Curioso.